¿Qué estrategias han realizado las entidades federativas para enfrentar la crisis sanitaria? Que es trabajar de una manera autogestiva, de una manera donde se fomenta la autonomía responsable por escuela. Esto lo hicimos a través de las CAP, a través de las comunidades de aprendizaje para la vida, que no es otra cosa más que una metodología ya muy probada en los sistemas educativos, de darle, y en las organizaciones humanas, ¿no? El empoderamiento famoso, el darle una autonomía de gestión a la escuela, en nuestro caso. Jalisco hoy tiene el 98% de sus, ya casi 99% de las escuelas abiertas. Tenemos presencialidad en el orden del 85%. Primer semana solo tuvimos 30 contagios de niños, 120, si mal no recuerdo, de maestros. La segunda semana subimos a 60 de alumnos, 102 de maestros, y esta tercera semana pasada, que es el último corte que tenemos, más la parte en la que estamos en curso, llevamos 80 niños que desafortunadamente se han infectado, pero nadie grave. Afortunadamente, prácticamente todos recibieron un tratamiento ambulatorio. Y ya bajo el de maestros está en 102 maestros infectados en la semana pasada. Es decir, pues es como es natural, se están infectando alumnos y maestros, están siendo atendidos rápidamente, pero tenemos 1.500.000 niños ya disfrutando de la presencialidad en sus escuelas. En Jalisco, desde hace un año, ya teníamos presencialidad a través de lo que denominamos asesorías presenciales. Las clases eran a distancia, pero ustedes saben que hay un porcentaje de niños que no cuentan con una serie de herramientas electrónicas para estar en comunicación con sus maestros, con su escuela, y para ellos generamos espacios físicos, abriendo las escuelas. Arrancamos en agosto, clases como todos ustedes, hacia finales de agosto, principios de septiembre, con 3 modalidades. Básicamente, decisión de los padres si era presencial o era a distancia. Al día de hoy, el 85, casi el 86% de padres de familia se decidieron por la presencialidad. Nosotros fuimos un estado que aplicó en la segunda semana. Pudimos lograr el 93% de vacunación de nuestro personal que trabaja en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de todos los niveles, y al día de hoy ya tenemos un 98% de avance. Jalisco hizo una evaluación tipo Planea, con una muestra muy grande de 4,000 niños y jóvenes en primaria, secundaria y prepa, y nos dimos cuenta sorprendentemente que sus avances en el promedio de la primaria, de la secundaria y de la preparatoria no hay cambios significativos en lo que hemos visto en otros años. Eso fue sorprendente. Pero cuando hacemos un acercamiento a esos datos, nos damos cuenta que lo que pasó es que el promedio no cambió, pero las asimetrías sí se incrementaron. Regresar a las escuelas. ¿Basado en qué? En las afectaciones académicas que ya se han señalado, en el retroceso en términos de aprendizaje, de disparidad entre alumnas y entre alumnos, en la brecha de desigualdad que cada vez más estaba profundizando, ahondando entre los que continuaban aprendiendo, que tenían las condiciones económicas, sociales y familiares, y los que se estaban quedando atrás. Riesgo, conductas de riesgo, el suicidio, la parte socioemocional. Se activó la línea Vive 24 horas del día con psicólogos especialistas del DIF para dar atención de manera inmediata. En el caso de secundarias, por ejemplo, se contrataron de manera extraordinaria 100 psicólogos. Posteriormente hicimos una cruzada, ir a visitar casa por casa a los alumnos para invitarlos a que se reincorporaran. Con apoyo de toda la estructura educativa, las escuelas no son un riesgo, o sea, no son un brote generalizado. No incrementó de manera exponencial de ninguna manera los casos de contagio, ni de muertes, ni de hospitalizaciones producto del regreso a clases. Y con este sistema de regionalización o distrital como se usa en Estados Unidos, la movilidad prácticamente de los alumnos es mínima. Acuerdos que se dispararon porque ya teníamos en aquel momento, yo recuerdo que estábamos ya algunos meses antes de que empezara la pandemia con capacitaciones importantes con Google y con Microsoft Teams, y que después sería una catapulta, una posibilidad enorme de trabajar. Ahí la cifra de un poco más de 114,000 usuarios que ya se estaban capacitando y que cuando empezó la pandemia estuvieron mucho más capacitados para poder hacer uso de esas tecnologías y tener una respuesta más contundente. Justo antes de empezar la pandemia ya había entregado
431,000 tabletas, en ese momento eran tabletas, pero que se complementó con un programa que se arrancó el año pasado, centrado en la entrega de 100,000 laptops, principalmente para estudiantes de los últimos niveles de preparatoria y también de universidad, igualmente maestras y maestros, y algunos dispositivos para jóvenes con capacidades más destacadas en equipos tipo gamer que permitieron que siguieran avanzando de mejor manera. Pero bueno, al final, a este momento tenemos 531,000 tabletas o laptops entregadas que están en las familias de Guanajuato. Cuando veíamos los indicadores de inclusión digital, no solamente de conectividad, sino de dispositivos por familia, Guanajuato avanzó en los últimos 10 años de manera muy importante. Hoy nos encontramos dentro de las primeras 7 entidades que tienen mayor cantidad de dispositivos. Cuando la pandemia llegó, nosotros teníamos la capacidad de tener esta estrategia, estos cuadernillos que nos permitieron trabajar de una forma más eficiente por supuesto, los trayectos formativos y los diagnósticos. Para nosotros fue una estrategia muy importante para tener contacto con aquellos estudiantes, con aquellas familias que no tenían, como decía yo, la capacidad de tener internet o un dispositivo o ambos. Y estas guías de aprendizaje sin duda fueron la diferencia. Tuvimos la oportunidad de vacunar al 87%. En ese momento hubo una muy activa participación de maestras y maestros. Para esto debo decir que todo lo anterior, el regreso a clases, en paréntesis, muy rápido el regreso a clases, todas estas estrategias tecnológicas, estrategias pedagógicas, didácticas, todo este esfuerzo que se hizo a nivel central se ve fuertemente opacado por el corazón de las maestras y los maestros de Guanajuato y de México. Yo creo que mis compañeros podrían afirmar exactamente lo mismo, porque lo que nos encontramos es maestras y maestros que encontraron en esta época también el mejor momento para hacer relucir su vocación. Y yo creo que eso termina siendo la variable más relevante, más sustantiva, para que hoy estemos hablando de un regreso y hablando ya con un poco más de luz, con una visión un poco más clara, con voces que hablan ya de una pandemia que podría ir gradualmente cediendo, que si va a ser, si bien endémica y será estacional, pues bueno, pero tendremos la posibilidad de ir domando gradualmente este virus. Y hoy pues, agradecer a todas las maestras y maestros que nos apoyaron de manera muy importante y que son el alma, sin duda, de todo lo que estoy platicando. Guanajuato Educador es una estrategia que tenemos para lograr que todo el Estado, toda su fuerza con sus instituciones públicas, la gran fuerza que tenemos también con industrias privadas y diferentes vocaciones, la industria pueda volcarse hacia la educación y hemos encontrado una respuesta maravillosa. Creo